Existen animales fantásticos que han sido tantas veces dibujados que parecen reales. Los unicornios, los dragones, las sirenas o las serpientes emplumadas. También se da el caso opuesto, animales reales que parecen salidos de algún mito milenario, un bestiario o un tratado de zoología fantástica. Es el caso del armadillo, una especie común en el Anáhuac, pero que resultó extraordinaria para los europeos en el siglo XVI. El armadillo, en náhuatl, ayotochtli, que significa conejo con concha de tortuga o conejo de calabaza, se convirtió pronto en una celebridad entre los animales inéditos del Nuevo Mundo. No tardó mucho en habitar los castillos y los gabinetes de curiosidades, en adornar los mapas y las fuentes, los naipes y otros lugares insospechados. El armadillo apareció en todos los textos de naturalistas destacados de la época y por descontado en las alegorías de las Indias occidentales, donde a menudo representaba la fauna americana e incluso el Nuevo Mundo como tal. Pero, ¿por qué adquirió tanta visibilidad? ¿Por qué les resultó tan fascinante a los europeos el conejo de calabaza? ¿Cómo llegó a simbolizar todo un nuevo mundo? Fernández de Oviedo, el autor de la primera historia natural del Nuevo Mundo, realizó una de las primeras descripciones del armadillo para los europeos que no podían verlo con sus propios ojos. Es muy extraño a la vista de los cristianos y muy diferente de todos los que se han visto en otras partes del mundo. Los adjetivos extraño y diferente permanecerán conectados con los armadillos a partir de entonces en todo discurso de la historia natural, además de otro calificativo aún más expresivo: monstruoso. Para el protomédico general de las Indias, Francisco Hernández, el ayotochtli era un animal monstruoso y revestido naturalmente de láminas duras. También destacaban su monstruosidad naturalistas como Francisco Jiménez o artistas como Adrián Collaert, cuya alegoría de América recoge, en efecto, un animal verdaderamente monstruoso, casi infernal, hasta con cuernos. Para la gente de la Edad Moderna, lo monstruoso equivalía a ser un desviado del orden natural, algo extraordinario, prodigioso o maravilloso. Ya los primeros encuentros de los europeos con el nuevo continente, con una naturaleza entre paradisíaca e infernal, es decir, poderosa y peligrosa, estuvieron alimentados por el asombro y la capacidad de encontrar, o más bien construir, lo maravilloso. Los europeos vinieron a América a buscar las maravillas y los seres imaginarios que poblaban los libros de viaje, como el de John Mandeville, y encontraron armadillos. En la imaginación europea se parecían a los animales de los bestiarios medievales. Incluso los naturalistas de la época, Hernández, Jiménez, Gesner, Aldrovandi, Clusius o Nirenberg, los describieron como compuestos por partes de los animales que ellos conocían: lagartos, lechones, perros, gatos, topos, conejos, erizos, ratones o sus parientes americanos, los tlacuaches. Visto así, fue común mencionar la semejanza del armadillo con la tortuga y el erizo. Conrad Gessner habla del armadillo como un erizo escamoso. El erudito jesuita Athanasius Kircher consideró al armadillo un animal híbrido que había nacido en el Arca de Noé,
fruto de la relación entre una tortuga y un erizo. En su museo de Roma, Kircher tenía su propio ejemplar procedente de México. Sorprendentemente allí, como en otros gabinetes y textos, figuraba entre los animales acuáticos, junto con una cola de sirena de las Islas Molucas. Ese animal mitológico y extraño, seguramente un manatí, que gobernaba el imaginario occidental de los océanos. La malla con apariencia metálica, su armadura natural, le ponía en relación con otro ser fantástico y monstruoso, el rinoceronte. Alguno incluso lo confundió con el que aparece en el célebre grabado de Durero. Como todos los seres extraños, el armadillo produjo otras confusiones. Adam Lonitzer, por ejemplo, incluyó una ilustración del armadillo en un capítulo sobre la civeta. Otro ejemplar nos mira en forma de un cocodrilo malévolo desde la bóveda del Palacio de los Lobkowicz, en el corazón de Praga. Aunque a primera vista diferentes, sus representaciones suelen tener ciertas dosis de monstruosidad más o menos curiosa, terrible o sorprendente. Destacar la monstruosidad de las nuevas bestias era una forma de lidiar con sus características problemáticas o impactantes, pero también una manera de acentuar su valor, porque los monstruos eran atractivos y por lo tanto valiosos. Los armadillos disecados se convirtieron rápidamente en uno de los artículos más deseados y transportados desde América a Europa, uno de los primeros artículos americanos globalizados. Su caparazón, su rasgo más llamativo hasta el punto de darle nombre, era además muy resistente, lo que permitía transportarlo mucho mejor que otras especies, que a menudo se dañaban durante el viaje a través del Atlántico. El cronista Francisco López de Gómara nos recuerda en su Historia General de las Indias que el animal estaba cubierto de conchas, que se asemejaba a las cubiertas de un caballo y que por eso los españoles lo llamaban encubertado o armado, es decir, dotado de un arma o escudo que lo protege, formado de láminas móviles con las que se envuelve o cubre por completo. Luego, la palabra armado fue modificada con el sufijo diminutivo illo, y así nació el término armadillo, como lo recogió Nicolás Monardes para designar a aquel extraño animal que parecía un caballo diminuto, un ser algo fantástico que pronto iba a cabalgar en los libros de emblemas de la época, junto a los animales tradicionales del viejo mundo. En el libro del médico alemán Joachim Camerarius, Symbola et Emblemata, por ejemplo, el armadillo representa la virtud lorica fidelis, es decir, fiel a su escudo. Otro aspecto que hizo atractivo al armadillo fue su supuesto valor medicinal. Nicolás Monardes dejó escrito que el polvo de su cola quitaba el dolor y el zumbido del oído. Según Jiménez, incluso hacía oír hasta a los que estaban sordos. Aún más importante era la mención que aparecía en la obra de Hernández y Jiménez, que el polvo de su caparazón servía para combatir el mal francés, es decir, la sífilis. Entre las víctimas de dicha enfermedad y por lo tanto entre quienes mayor interés tenían en su cura estaba Rodolfo II, el emperador manierista. En su corte de Praga no solo tenía unos armadillos amigablemente monstruosos, pintados como parte de sus museos cartáceos, sino también varios armadillos disecados o partes de ellos dentro de sus colecciones. Resulta paradójico que a pesar de la gran popularidad de los armadillos en Europa, al parecer no conozcamos casos de ninguno vivo en el viejo mundo hasta el siglo XVIII. Por otro lado, existen algunos testimonios de haberlo visto en África ya en el siglo XVI. Por ejemplo,
Un noble checo, Krzysztof Harant de Poljice y Bedřužice, dejó escrito en su diario de viaje que en el Cairo había visto un animal traído de las Indias que tenía escamas duras como las del cocodrilo, a manera de una armadura, y en otras partes unas parecidas a brazaletes crecidas en su cuerpo. Tenía el tamaño de un lechón y le dieron de comer trigo. Adjuntaba a nuestro aristócrata la ilustración del armadillo procedente de la obra de Clusius, y hacía referencia a Nicolás Monardes. Es otro ejemplo que nos habla de la globalización del saber en la temprana edad moderna y también del interés por los armadillos. Ahora debemos preguntarnos por el papel de los armadillos en su continente nativo. ¿Qué lugar ocupaban en su cosmovisión, en su mitología y en la vida cotidiana? En comparación con la carrera asombrosa que desempeñaron en Europa, sus vidas americanas podrían parecer más humildes a primera vista. Por ejemplo, en el reino mitológico mexicano nunca habían gozado de la fama de los jaguares, los colibríes o los tlacuaches. Se apreciaba sobre todo su valor utilitario, su sabrosa carne, según Oviedo, mejor que la del cabrito, y su caparazón utilizado para crear objetos como ciertos instrumentos musicales. Probablemente por eso, el armadillo estaba relacionado con los sonidos y la música. Podemos encontrar varios silbatos con la forma de armadillo, y en muchas pinturas está representado durante fiestas musicales. En el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, incluso se menciona una danza del armadillo. También tenemos el caso de la danza de los concheros, en la que se usa el necahuehuetl, una guitarra de concha de armadillo, una ingeniosa adaptación de un instrumento de percusión azteca convertido en uno de cuerda. La danza de los concheros es una performance sincrética, una ceremonia de raíces aztecas cristianizada. Parece que fueron los franciscanos quienes introdujeron esa guitarra de caparazón de Ayotochtli, reemplazando así los instrumentos paganos en las danzas indígenas. Por eso resulta legítimo decir que los armadillos, aunque conservaron sus valores simbólicos o cosmológicos de las culturas autóctonas, o quizá por ello, también fueron instrumentos de conversión. Ciertamente los mayas y los aztecas lo asociaban al inframundo, por su costumbre de cavar las madrigueras bajo tierra y por ser un animal nocturno. Se encuentran sus restos, por ejemplo, en las ofrendas del Templo Mayor, cuya intención era recrear los niveles verticales del universo. Tenido por un animal prolífico, se le asociaba también con la fertilidad. Por lo general, solía tener 4 crías, y por eso también estuvo relacionado con los 4 rumbos del universo. En realidad, como vemos, poco que ver con la imagen del armadillo que crearon los europeos en el viejo continente. Actualmente, el armadillo sigue siendo un animal u objeto curioso en Europa, presente en jardines zoológicos o colecciones de museos, mientras en México se sigue usando en las danzas concheras. Algunos hablan de su carne exquisita y la farmacopea indígena identifica su caparazón como un remedio contra la tos y otros problemas respiratorios. Francisco Hernández escribió que el armadillo era un animal naturalmente revestido. Hemos visto que además de su cobertura natural escamosa, también fue arropado con apariencias artificiales e imaginarias por parte de diversas culturas.
En Europa, y en virtud de la lógica de la sinécdoque, simbolizó el exotismo americano, la imagen propia del Nuevo Mundo, y en ocasiones su monstruosidad. La interpretación del armadillo como pequeño caballo blindado formó parte de la perspectiva eurocentrista y, según algunos autores, la tendencia a empequeñecer y menospreciar la fauna americana y el Nuevo Mundo como tal. El caso del armadillo nos muestra elocuentemente cómo se produjo y se globalizó lo exótico, es decir, cómo se descontextualizaron los productos y los seres naturales americanos y cómo se transfirieron a Europa, un fenómeno que caracterizó la mayoría de los encuentros europeos con el Nuevo Mundo, incluso en Europa Central, que estuvo mucho más conectada al mundo iberoamericano de lo que habitualmente pensamos. Un ejemplo extraordinario del conocimiento de las vidas prehispánicas del conejo de calabaza en Europa sería la pintura realizada según Juris Hofnagel en el siglo XVI. Ahí podemos ver dos armadillos, de 3 y 9 bandas, junto a varias tortugas, un cocodrilo y, de manera muy singular, un par de conejos cerca de una calabaza. Algo que no puede ser una coincidencia, sino más bien un tributo a su nomenclatura náhuatl. Ayotochtli nunca perdió sus huellas mexicanas en el continente europeo. La variante de su nombre en náhuatl fue repetida o traducida al latín o al griego por autores modernos, y así el tochtli, es decir, el conejo, sobrevivió junto con su calabaza como Cuniculum curcubita o Dasypus curcubitinus. Carolus Linneo decidió consolidar la denominación de Dasypus al género de los cuadrúpedos con caparazón, que actualmente incluye a 20 especies de armadillos. Es así como el animal misterioso sigue etimológicamente conectado, no solo con su ambiente original, sino también con el mundo ibérico, que descubrió su extrañeza para todos los curiosos que son y los que han sido.